Quiero compartir brevemente la palabra del Señor con ustedes. Gloria a Dios. Y quiero hablarles del reino. Diga conmigo, el reino es el mensaje y el reino es inconmovible. Jesús, ya comencé algo el domingo pasado, dijo 2 veces la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento y 127 veces la palabra reino. ¿Qué es lo que le interesaba a Jesús? El reino. Si hay algo que Dios nos dio como una visión apostólica, es ir más allá de donde nosotros hemos recibido el Evangelio. Cuando yo conocí al Señor hace unos 30 años, el Evangelio era ganar a las personas y ponerlas dentro de un salón, y eso era iglesia, y que la gente alabe al Señor. Por revelación el Señor nos muestra que el fin no es la iglesia. El fin del plan de Dios no es la iglesia. El plan de Dios es que la iglesia, diga, me están hablando. La iglesia no es un edificio, la iglesia es usted. La iglesia tiene que extender el reino. La iglesia tiene que llevar el reino. El fin de todo es que la iglesia impacte al mundo con el reino. Entonces ahora entendemos que nosotros venimos aquí a capacitarnos. Dios nos da dones, nos da capacidades para que nosotros como iglesia llevemos el reino. La iglesia es portadora del reino y esto no es poca cosa. Amén. Todo comenzó Mateo capítulo 9, versículo 36. Cuando alguien nos predicó el evangelio. Mateo 9, 36. Todo comenzó porque alguien se conmovió en el espíritu y dijo, tengo que predicar el evangelio, y usted llegó aquí porque alguien le predicó. ¿A cuánto le predicó una persona? ¿A cuánto les predicó un ángel? ¿A nadie le predicó un ángel? ¿A usted le predicó una persona? Esa persona recibió un espíritu de parte del Señor, que es el Espíritu de Cristo. Dice que Jesús, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión de Jesús nos la transmitió y de alguna manera nosotros le llevamos a alguien el mensaje del Evangelio movidos por la compasión. Dígame amén. Entonces alguien nos acercó el Evangelio de alguna u otra manera, escuchamos estas buenas noticias y allí comenzó algo. Dios nos introdujo en el reino. Y el fin de todo esto, cuando alguien nos llamó, Mateo 24:14, es que nosotros una vez que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, nosotros en la iglesia seamos edificados y cumplamos lo que Mateo 24:14 dice, que este evangelio que alguna vez me predicaron a mí, este evangelio del reino, no cualquier evangelio, el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio del reino, ¿por qué digamos hacemos énfasis que es del reino? Porque nosotros decimos a veces, le he predicado el evangelio de las buenas noticias. Es redundante, evangelio es buenas noticias. Entonces está diciendo, le he predicado las buenas noticias de las buenas noticias. Evangelio es nueva noticia. Entonces, ¿le he predicado el evangelio y las buenas noticias? No. Le he predicado el evangelio del reino. Significa, le prediqué las buenas noticias del reino. Le prediqué que el reino ha llegado. Jesús comienza su ministerio y dice, arrepiéntanse porque el reino ha llegado. Entonces, cuando nosotros le vamos a predicar a una persona, le vamos a dar las buenas noticias que el reino de los cielos ha llegado. Amén. Jesús establece una prioridad con esto y en Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino. ¿Qué es lo que vamos a buscar primero? El reino. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y cuando dice todas las cosas, dice todas las cosas. Dice todas las necesidades que el hombre tiene. Él te va a proveer alimento, te va a proveer calzado, te va a proveer una casa, te va a proveer una esposa, un esposo, te va a proveer una familia. Todo lo que vos necesitas, Dios lo sabe y te lo va a proveer. Pero el principio funciona así. Por lo tanto, busquen primero el reino. ¿Cuánto van a establecer el reino? Diga conmigo, Señor, en esta mañana
establezco el reino como lo primero en mi vida. Amén. Dios toma en serio tus palabras. Amén. Dios toma en serio nuestras palabras. Entonces, quiero en nueva versión internacional, si podemos tenerlo, a Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Está hablando Jesús de Juan el Bautista y dice allí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, ¿sabe? ¿No tenemos nueva versión internacional? NBI. ¿Esta es? Ok. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. ¿Cuántos se van a esforzar por el reino? Mire, súbase a este barco que tiene un destino de gloria. Dice que el reino avanza contra viento y marea. Mire, es una semilla que avanza, no importa lo que pase, el reino avanza. Cambian los ministros de economía y el reino avanza. Viene la ideología de género, quiere detenernos, pero la iglesia avanza, el reino avanza. Entonces usted tiene una semilla que nadie lo puede detener. Diga, el reino está en mí. Porque Jesús cuando termina su ministerio dice, el reino que yo les anuncié está en ustedes. Entonces diga, el reino está aquí. Porque Jesús es el reino. Si usted aceptó a Jesús, usted tiene el reino metido adentro. Y si usted tiene el reino metido adentro, contra viento y marea, diga, voy a avanzar. Voy a avanzar. Porque Dios es más poderoso que aún nuestros pecados, que nuestras necedades y con nuestra... Él es más fuerte que todo. Entonces Él va a hacer que el reino avance. Diga, a pesar de todo, voy a avanzar. Porque el reino avanza. Escribe el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 28, de Hebreos 12, 28. Dice la palabra del Señor que el reino es inconmovible. ¿Cómo es el reino? El reino es inconmovible. Vamos a buscar allí Hebreos capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Así que nosotros que hemos recibido un reino, ¿cómo es el reino? Inconmovible. Debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Hemos recibido un reino, debemos ser agradecidos y debemos servir a Dios con temor y reverencia. Y aquí hay un cambio muy importante en nuestra mente que tenemos que tener. Nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a Cristo, venimos con una mentalidad de subsidio. ¿Cuál es la mentalidad de subsidio? Dame, 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 dame. Pero resulta que ahora dice el Señor que no solamente tenemos que recibir, tenemos que servirlo a Dios. Ninguno de nosotros imaginaba que cuando recibíamos a Cristo, un día el Señor le iba a decir, ahora quiero que me sirvas. Yo pensaba que aquí uno venía para recibir sanidad, milagros, bendición, prosperidad. No, dice, todo eso es para que me sirva. Así que si yo recibo toda la bendición y no lo sirvo, soy un fracaso para el reino. El Señor ha invertido y nos ha dado la palabra, nos ha dado Moisés, nos ha dado la Escritura, nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado su sangre, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Biblia, nos ha dado apóstoles, nos ha dado compañeros para que caminemos, nos ha dado pastores, nos ha dado todo. ¿Para qué? No te estoy escuchando, lo único que le escucho acá, Raúl. ¿Para qué? Para servirlo. Entonces ahí cambia la mente. Yo no estoy que tener una mente de subsidio. Dame, Señor, dame, Señor. Señor, cuenta conmigo. ¿Qué quieres que yo haga? El que sí dice, ¿qué quieres que yo haga? En Colombia me acordaba que vino una colombiana, le dicen, diga su merced, mande. Es una costumbre, ellas son muy respetuosos, diga su merced, mande. Usted tiene que decirle, Señor, mande. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos se animan? Puede pedirte cosas que no quieras, ¿no? Mande, te mando a consolidar un tipo allá a San Pablo. Mande, Señor. Yo tengo un amigo que, bueno, hace poco ya dejó de ser comisario general y lo llamo, se llama José. Y le digo, hola José, él sabe que lo llamo para pedirle algo. Entonces me dice, siente los tacos, me dice.
¿Cómo? Le digo, yo no entendía la parábola, ¿no? Que con él atendía el teléfono y veía que era yo, hacía, apóstol. Entonces me dice, ¿siente los tacos? No, le digo, no siento. Y estoy poniéndome firme, dice. Entonces le decía, me iba el teléfono, uy, apóstol, dígale, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Qué es reverencia? Respeto. ¿Qué es respeto? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo así crié mis hijos. Pero mira que mis compañeros hacen esto, nosotros no podemos hacer esto porque somos hijos de Dios. Yo no puedo, mis compañeros pueden hacer esto, pueden decir esas cosas, pueden hacer esas cosas, pero yo no, porque yo merezco reverencia a Dios. Temor y reverencia no es miedo, es yo no quiero ofenderlo a Dios. Los viejos sabían decir una cosa que de alguna manera figura esto. Yo tengo 60 años, fumo desde los 10 años, pero nunca delante de mi padre. Así sabían decir los viejos. Los viejos fumaban, pero nunca delante del padre. Ya viejos de 60, 70, 80. Pero dice, yo nunca fumé delante de mi padre. ¿Sabe? Porque tenía al padre respeto y reverencia. ¿Cómo voy a hacer esto delante de mi padre si sé que a esto no le agrada? Entonces, cuando nosotros estamos tentados, ¿y cómo voy a hacer esto si a mi padre no le agrada? Usted se ha tentado, no, ¿cómo voy a hacer esto? Esto no le agrada a papá. Entonces, temor y reverencia. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino inconmovible. Yo sé que a veces nos sentimos frágiles y las situaciones nos sobrepasan, pero ¿sabe qué? Debes enterarte en esta mañana que eres inconmovible. Los diáconos son eres inconmovible. Eres inconmovible. Eres inconmovible. Nadie te puede voltear porque el reino se te metió adentro. Un día le abriste tu corazón y le dijiste, Señor, yo te acepto, y vino el reino, se te metió adentro y te volvió inconmovible. No importa lo que pases, según el Señor, y yo le creo, eres inconmovible. Cuando el Señor nos conoció a nosotros, el Señor nos dio algo que se llama el don de la fe. Pero la fe es algo que va creciendo. Y dice que el reino de los cielos, Lucas capítulo 13, versículo 19, Evangelio según San Lucas, versículo 9, dice la palabra del Señor, si la tenemos en pantalla, yo sigo adelante. Dice, pues semejante al grano de mostaza, voy a leer el versículo anterior, el 18. Jesús dijo también, semejante a qué es el reino de Dios, ¿con qué lo compararé? Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece y hasta convertirse en un gran árbol en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Amén. Una característica curiosa de esto es que la mostaza no es un árbol, es una planta. No es un árbol, es una planta. Tuvimos la bendición con Vivianita cuando estuvimos en Israel, que el guía nos dijo, esta es una mostaza. Y era una planta, bastante grande por cierto. Y vimos el grano de mostaza, que es casi polvo. Es como la arena, gracias hermano, es como la arena, tal cual. Es muy pequeño el grano de mostaza. Y dice, ¿a qué compararé el reino? Ya sé, al grano de mostaza. Tu fe comenzó siendo pequeña, pero será grande. Porque el reino es así, va creciendo dentro de nosotros. El reino crece, 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 hasta que un día la gente vendrá a pedirte a ti que le des una palabra. Porque dice que llegará el momento, dice, cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Un día seremos protección para otros. Amén. Tanto vamos a crecer. Lucas capítulo 17, versículo 21. Dice, cuando los fariseos le preguntaron cuándo
había de venir el reino de Dios, él le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Cuando vino el reino se estableció, el reino se plantó, y ese reino sin duda es una semilla de Dios que dará fruto y dará fruto en abundancia. Mira, hermanos, en este tiempo necesitamos nosotros echar raíces en nuestra fe. Es importante que usted sepa que pase lo que pase en el mundo, usted es inconmovible. Sepa que la semilla que Dios depositó en usted va a crecer, que el plan de Dios es que usted crezca y lo manifieste al reino. Lucas capítulo 12, también versículo 32, y con este vamos a terminar. Lucas 12, 32. Dice la palabra del Señor: ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Amén. Mire, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, por una influencia espiritual del espíritu griego, porque se sembraron semillas para alejar a la gente de Dios también. El espíritu griego es un espíritu fatalista. Por eso usted va a escuchar hablar de la tragedia griega. El espíritu griego, de los filósofos griegos, el imperio griego penetró mucho. Todos los países que conquistó los penetró con la cultura. Aun cuando Roma fue más fuerte que Grecia, fue más fuerte en ejército, pero todo el imperio romano hablaba griego. ¿Sabe por qué? Porque la cultura griega fue muy fuerte. Usted poco va a escuchar hablar de los filósofos romanos, pero sí va a escuchar hablar de los filósofos griegos. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque griego se hablaba en todo el imperio romano. Imperio romano, pero se hablaba griego. ¿Por qué? Porque el espíritu griego fue muy fuerte. Y eso nos alcanzó a nosotros también. Y el espíritu griego es fatalista. El espíritu griego tiene temor al futuro. ¿Qué será de mí? Y todas las cosas las ve negativas. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una mente negativa, pero Cristo nos cambia. Cristo nos cambia. Entonces dice el Señor que conoce nuestro espíritu, dice: no tengan miedo, no tengan temor al futuro, no crean la tragedia griega, temor al futuro, temor a las bacterias, temor a la gente, temor, eso causa estrés, agotamiento, fobias, suicidio, depresión, el temor. Pero si usted tiene fe, la fe echa fuera el temor. Y dice el Señor, para que nosotros tomemos fuerza, dice: pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. El reino es gozo, el reino es paz y el reino es justicia. El reino es gozo, el reino es paz y el reino es justicia. Si el reino se metió en usted, tiene que comenzar a dar fruto. Yo quiero que en esta mañana nosotros ejerzamos la fe y diga conmigo: no tengo miedo, tengo fe. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero que el reino se manifieste en su vida. Hemos tenido un momento de adoración extraordinario y yo no quiero redundar en palabras, porque el Espíritu ha comenzado temprano a manifestarse. El Espíritu que se ha estado moviendo desde esta mañana ha empezado a romper cadenas. El Espíritu que ha caído en esta mañana aquí es para sanar a los enfermos, pero no necesariamente enfermos físicos, sino algo mucho más profundo, es sanar nuestra alma. Porque cuando el reino se acerca, dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres y a sanar el corazón quebrantado, y a los heridos de corazón darles alivio. Y yo sé que si el reino ha venido a tu vida, es para que tengas paz. Cierra tus ojos un momento y entra en este espíritu.
Dile, Señor, venga tu reino en mi vida. Yo quiero experimentar el gozo, quiero experimentar la paz y quiero experimentar la justicia de Dios. Señor, inúndame con tu reino, sumérgeme en tu paz. Venga tu reino, Señor, a mi vida. Manifiéstate, Señor, acá. Inúndanos con tu reino. Sumérgenos en tu reino de paz. Queremos vivir con la conciencia de que somos inconmovibles. Queremos, Señor, vivir en la conciencia de saber que nuestro destino es un destino de gloria. Una unción de fe está cayendo en este lugar. Mire, el Señor está derramando fe. Las ofrendas en esta mañana ha sido una siembra para que usted coseche fe. Y como los tiempos están acelerados, el Señor ya está mandando su respuesta. Yo declaro y anuncio en el mundo espiritual que usted saldrá de este lugar lleno de fe, porque lo que todos necesitamos es fe en Dios. Y la fe es como el reino, va creciendo, va en aumento. Y dice el Señor, a que tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirás a ese árbol, quítate y échate en el mar. Y el Señor en esta mañana en su bondad les está hablando a los que tienen fe apenas como un grano de mostaza. Porque usted muchas veces se dijo, yo tengo poca fe. Pero el Señor tiene misericordia de los que tienen poca fe. ¿Cuántas personas han dicho en su vida, yo tengo poca fe? Mira, el Señor dice, si tienes poca fe, esa fe será suficiente para mí. Quiero que hagas un pacto con el Señor. Diga, Señor, con esta poca fe, te seguiré, te serviré. Puedes contar conmigo, Señor. Tu reino vino a mi vida y estoy agradecido, Señor. Y como respuesta a lo que tú me has dado, quiero servirte. Derrama tu espíritu, Señor, sobre mí. Un espíritu de fe está cayendo aquí. Espíritu de Dios, infunde a tu pueblo fe para vencer. Señor, vienen tiempos difíciles y hay malas noticias en los medios de comunicación. Yo declaro que a este pueblo que en esta mañana vino a este lugar y a los hijos de esta casa no les afectará las malas noticias y que su fe será inconmovible, porque el reino que tú depositaste en nosotros es inconmovible. Levanta tu mano al cielo. Señor, danos la fe, aumentanos la fe y que tu reino se establezca en mi vida, en mi familia, en esta congregación, en Tucumán, en Argentina y hasta lo último de la tierra. Venga tu reino, Señor. Amén, amén y amén. Aplaude a Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Declárele a 2 o 3, declárelo. Me voy lleno de fe. Bendiga a 2 o 3 y dígale, me voy lleno de fe. Me voy lleno de fe. Me voy lleno de fe. En el nombre de Jesús. Amén.